Pues bien, seguimos con la serie de enseñanzas El Reino Contraataca. Espero que las anteriores hayan sido de su bendición. Y hoy vamos con el episodio 4, cuyo tema es No te entregues por temor. Y esto puede tener doble sentido si usted quiere. Así que entonces vamos a ir al texto de hoy para que aprendamos un poco acerca de estas batallas. Israel se compone o se construye de 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob. Esos 12 hijos o esas 12 tribus en algún momento se separan y se hace el reino del sur y el reino del norte. En este momento el reino del norte, para el estudio de hoy, tiene un rey que se llama Oseas. De ahí es donde viene ese término que dice Osea, Mae, exactamente de ese mismo rey. Así que cuando la gente entraba al palacio le decía Osea rey, y entonces él entendía muy bien cómo le estaban hablando. Así que está Oseas en el norte. Este es el reino de Israel, cuya capital es Samaria. Y está el reino del sur con 2 tribus, eran 10 y 2. El reino de Judá, cuyo rey en este momento era Ezequías. Así que cada uno va a tener una historia paralela, cada reino va a tener una historia paralela, pero con destinos opuestos o distintos, según lo que sembraron en su vida y lo que hicieron con su vida, y cada uno va a enfrentar una batalla de manera diferente. Segundo de Reyes capítulo 17 dice acerca del reino del norte o de Oseas: hizo lo que ofende al Señor, esto no es bueno, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, no le ponga así a su hijo, recuerda, hay cosas que nosotros aprendemos aquí. Rey de Asiria atacó a Oseas y lo hizo vasallo, un súbdito, le impuso tributos. No lo conquistó en principio, sino que nada más lo oprimió y le cobró tributos. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues este había enviado emisarios a Zor, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual, y por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo, lo metió en la cárcel y después invadió el país entero y marchó contra Samaria y la sitió por 3 años. Así que lo que pasa es que el reino del norte se había sometido al rey de Asiria y le estaba pagando tributos y estaba bajo su poder, bajo su influencia, bajo su control. ¿Ok? Y esto tiene una razón, esto no es por casualidad. La razón está en el versículo 7, dice: y todo sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, del rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor les había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban construían altares paganos. O sea, estos maes la volaron. Todo lo que usted podía hacer mal para que salieran mal las cosas, lo hicieron. Adoraron a otros dioses, construyeron altares, se sometieron hicieron pactos con Egipto. Cuando uno con Egipto no pacta, con Egipto uno corta. Teniendo miedo de otros reyes y de otros reinos, se fueron a hacer alianzas con un reino que los había tenido esclavos por mucho tiempo. Así que cada uno de nosotros va construyendo, va haciendo alianzas, contactos con formaciones de estructuras de pecado que tarde o temprano nos van a pasar la factura. Así como nosotros hacemos las cosas bien, también hacemos muchas cosas mal. Recuerde que estamos estudiando esta serie de charlas de las batallas del Antiguo Testamento para aprender lo bueno y lo malo que hicieron en ella. Del otro lado, del lado opuesto, bueno, ya sabemos que el lado del sur la pagaron y la pagaron feo. Ahora, yo quiero decirles que Dios no castiga, sino que Dios deja que sus actos y los míos en algún momento tengan las consecuencias de nuestras decisiones. Dios no castiga, Dios no hace, por lo menos ahora en el contexto de la gracia, Dios no nos va a castigar por lo malo que hagamos, pero sí va a dejar que usted asuma las consecuencias de sus decisiones. Así que si usted se compra un carro, por ejemplo, se compra el carro que quiere y no el carro que debe, son 2 cosas diferentes, y de camino no lo puede pagar, de pronto dices que el diablo me viene a quitar la bendición. ¿Y quién dijo que había sido una bendición? Si usted se mete en una deuda más grande que la que puede
a hacerle frente, obviamente tarde o temprano terminará perdiendo aquel recurso. ¿Ok? Así que esos son consecuencias y no castigos. Así que el reino del norte, ahí está, el rey de Asiria se lo comió. Del otro lado, el rey del sur, el reino de Judá, había hecho las cosas diferentes. Aunque dice en el contexto, que no lo vamos a leer, esta historia está en Segunda de Reyes capítulos 18, 19 y 20, pero usted puede ir a Crónicas, a Segunda de Crónicas capítulos 29, 30, 31 y 32 para que los lea paralelamente en sus casas. Así que el rey dice, Ezequías 18:3, Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Por todo lo contrario al otro reino, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de las diosas. Era una religión, un comportamiento religioso que incluye la prostitución de hombres y mujeres. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. O sea, se acuerda aquella de bronce que se levantó en el desierto, y todo el que era picado o mordido por una serpiente volvía a ver aquella serpiente en alto y no moría. Así que terminaron adorándola. Por eso a Dios no le gustan los ídolos, porque terminamos adorando al ídolo y no al Dios que está en las alturas. Así que comenzó a hacer las cosas bien. Recuerden que la semana pasada vimos este ejemplo también, que en las pruebas y las circunstancias no necesariamente van a venir porque hacemos las cosas mal. Puede ser que las estemos haciendo bien, y siempre van a venir las pruebas porque las pruebas son parte de la vida, y así está estructurada en un mundo que está fundamentado en un inicio del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Así que todo tiene un precio. Hacer las cosas mal tiene un precio y unas consecuencias. Hacer las cosas bien, tiene precio y consecuencias. Usted escoge, dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 en adelante. Los israelitas estaban diciendo que era muy complicado, que la voluntad de Dios estaba muy lejos, que accederlo era muy complicado, y entonces el Señor les dice, versículo 14, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, está en nosotros para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. O sea que la elección está en nosotros. Sin embargo, es interesante que buscando nuestro bienestar, el Señor dice en el 16, hoy te ordeno que ames al Señor, está hablando Moisés, al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Así que hacer las cosas bien está en nuestras manos, hacerlas mal también. Y cada uno debe saber que tiene que enfrentar responsablemente el resultado de sus decisiones. Ahora Dios dice, yo te recomiendo, yo te mando que hagas las cosas bien, porque cuando hacen las cosas bien de acuerdo a mi palabra, Dios asume un compromiso con nosotros. Eso es lo que como cristianos no hemos entendido, y es algo que tiene que estar en nuestra mente muy adentro. Cuando usted decide hacer las cosas a la manera de Dios y con la provisión de Dios, Dios adquiere un compromiso con esa acción que nosotros tenemos. Así que por eso Él dice, si caminas por este camino de rectitud, de santidad, de justicia y de obediencia, no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque amamos la ley de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que Dios dice, cuando caminas por ahí, vas conmigo y yo me comprometo. Así que no vas solo, vamos los dos. Así que entonces dice que Ezequías hizo todo esto y tuvo resultados buenos. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 5. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Es del llamado de los reyes buenos de la historia de Israel y de Judá. Se mantuvo fiel al Señor, no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. Interesante que el Señor pueda decir esto, pero es que Él se está alineando, Él está comprometiéndose con la conducta de Ezequías. Por tanto, tuvo éxito en todas las empresas, y como estaba haciendo las cosas bien y estaba amando la ley de Dios,
se rebeló contra el rey de Asiria, no se sometió a él, derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. ¿Qué es lo que pasa que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que cuando usted lee Segunda de Crónicas, en el pasaje paralelo a esta historia, usted se da cuenta que comenzó a hacer las cosas bien. Comenzó a restaurar la adoración en el templo, trajo y restauró la provisión a los levitas y sacerdotes, trajo la adoración, cortó todas las imágenes de acera que eran como unos troncos y se sembraban como árboles, las cortó, las quemó, rompió las piedras de adoración, sacó toda la idolatría, sacó el pecado, sacó la inmundicia, sacó las prácticas de fornicación y de inmundicia. En fin, no solo ordenó su propio corazón, sino que puso el reinado en orden. Trajo de la adoración. Su papá había profanado el templo, lo había realmente violentado con costumbres paganas, y él agarró el templo, lo volvió a levantar, construyó otra vez las puertas, las llenó de oro como era en el diseño estructural de principio inicial, y comenzó a hacer las cosas bien. Tanto que dijo: yo no tengo por qué estar sometido a un Dios extraño, a un reino extraño, y además tomar las cosas de Dios y dárselas a Él. Pero eso tiene un precio. Cuando usted y yo decidimos transformar nuestras vidas, el enemigo siempre va a venir a cobrar una factura, siempre va a venir a amenazarnos que lo que hicimos no es lo correcto, que mejor insistamos en quedarnos en la posición anterior. Y eso todos lo hemos experimentado de alguna u otra manera. Segunda de Crónicas capítulo 32, uno dice: después de semejante muestra de fidelidad de parte de Ezequías. ¿Fidelidad a quién? A Dios. De parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Miren qué interesante lo que hizo el rey de Asiria. Dijo más o menos así: hey papito, ¿y quién se cree usted que es? Si usted es un reino chiquititillo, se va a levantar contra el rey de Asiria. En aquel momento el rey de Asiria era el reino, el imperio era el más poderoso. Le había pasado por encima a Babilonia, se reía de Egipto, había conquistado un sinnúmero de pueblos, así que era el reino de moda, estaba ¿verdad? Diríamos ahora. Así que era un reino poderoso, y cuando vio que Ezequías estaba volviendo su vista al Señor y estaba volviendo a levantar la adoración a Dios, le dijo: no papito, usted a mí no me hace esto, y vino a conquistarlo nuevamente. Dice Segunda de Reyes 19: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Siria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas. Esto es interesante porque quiero decirle que el enemigo nos va a atacar por dos zonas interesantes. Por nuestras debilidades nos va a hacer caer en pecado, pero cuando ataca nuestras fortalezas viene para nuestra destrucción, porque nosotros no estamos fortalecidos en nuestras debilidades, sino en nuestras fortalezas. Así que son dos ataques totalmente diferentes. Un ataque como empezamos con Amalek, que atacó a los que venían atrás en la retaguardia, pero no era para destruirlos, solo era para detenerlos, para asustarlos, para hacerlos entrar en temor. Pero cuando ataca las fortalezas, está atacando en lo que te sustentas, en lo que estás de pie, y eso siempre viene de parte de una estructura muy planificada del enemigo para ir a destruirnos. Así que entonces sucedió que cuando vino Sennacherib y comenzó a tomar las fortalezas de Judá, mandó un mensaje, como que no quería pelear, era ese extraño que hizo diferente con el reino del norte. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que le había mandado una amenaza. Hoy vamos a hablar acerca de la batalla de la mente. Cuando terminemos de ver este estudio, nos daremos cuenta que en esta batalla todo se dio en la mente, todo fueron palabras, todo fueron amenazas, pero nunca hubo aquí una espada ni hubo un ataque personal. Todo se peleó entre palabras que iban y venían, y muchas de nuestras grandes batallas empiezan en la mente.
Todas las batallas nuestras empiezan con una mala noticia, con un temor, con algo que nos viene a amenazar. Así que miren que aún siendo Ezequías un hombre fiel y habiendo hecho una reforma social, política, pero sobre todo religiosa, le envió este mensaje al rey de Siria. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. ¿Cómo que he actuado mal? Si estaba actuando bien. Pero cuando vemos una amenaza como la que venía, Ezequías creyó que la mejor forma de defender a Jerusalén y sus estructuras, Jerusalén y la estructura que había montado era negociar con el enemigo. Yo quiero decirles hoy que usted no negocia con el enemigo nunca. No hay nada que negociar porque él vino a matar, a robar y destruir. Y al principio te va a decir que es solo una manzana y que no va a pasar nada. Y después te va a dar indigestión por los siglos de los siglos. Amén. Así que entonces le dice, si te retiras te pagaré cualquier tributo que me impongas. ¿Cómo que cualquier tributo si me imponga? Si realmente algo de lo que él hizo fue que dejó de dar tributo. Este se entregó en la primera, sin pelear. Solo el temor lo puso a decir cosas. No sabía qué quería el rey de Asiria, así que le pudo haber dicho, en lugar de 900 kilos de oro, dame 20. Pero él se fue con todas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda, no se dejó nada, toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Todo lo que su papá había profanado y que él había restaurado con una decisión de adorar al Señor, ahora lo estaba entregando. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, le quitó las puertas y los quiciales del templo del Señor, el oro que él mismo los había cubierto, y los entregó al rey de Asiria. Miren qué interesante, porque aquí lo único que hubo fue una amenaza. Mándale una carta a Ezequías y dígale que voy a ir a darle por la pura madre. Así decía la carta. Y el otro salió corriendo desesperado. Compremos el precio de nuestra paz. La paz no se compra con dinero. Se compra con convicción, con fe, con entrega. He actuado mal. ¿Cómo que he actuado mal si el Señor estaba con él y estaba bendiciéndolo? Pero la obra del enemigo cuando ataca nuestras fortalezas es destruir lo que nosotros nos da fundamento en la vida. ¿Se acuerdan la ley de la guerra? Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra, no le temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo, dice esta ley. Así que es algo que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando en nuestras vidas. Trató de comprar la seguridad. ¿Y cuáles pueden ser nuestras fortalezas? Nuestra fe, nuestra confianza, Salmo 125, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías capítulo 8, versículo 10, nuestra paz que viene del Señor, Salmo 26, 3, nuestra comunión con el Señor, Salmo 34, 4, e Isaías 12, 1, que dice, he aquí Dios es la salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque es mi fortaleza, mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para siempre. La adoración, la alabanza, la lectura bíblica, la fe, la comunión con Dios, la presencia del Espíritu Santo, esas son nuestras fortalezas. Y quiero decirle que cuando el enemigo viene a atacarnos con esas declaraciones y con esas amenazas, lo primero que hacemos generalmente, y nadie me levante la mano aquí, es que Dios tiene que pagar la factura. Miren qué interesante, porque Ezequías agarró y tomó lo de Dios y se lo entregó al Satanás para negociar. No agarró de lo de él, no agarró del pueblo. A ver si vamos y me siguen un rato. Tenemos problemas económicos y nadie dice voy a dejar de pasear menos, voy a usar menos el celular, voy a comprarme menos ropa, voy a ir a menos conciertos con Luis Miguel y con todos los que vienen y se van. Voy a ir los que van al estadio, si ahora viene Cristo no se van. Muy bien, los que están ahí.
y comenzamos a recortar y no comenzamos a recortar nada de eso. Lo primero que hacemos es que recortamos ¿los qué? La factura siempre la paga el Señor. Y el Señor y Satanás dice: te voy a tocar tu fortaleza, porque si lo hacías por convicción, como hizo Ezequías, hice mal. ¿Cómo que hiciste mal? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿Dejaste de pagar el tributo a Satanás, por así decirlo, a Siria? ¿O era bien lo que estabas haciendo? Entonces, lo primero que hacemos es recortamos, el Señor paga la cuenta, plum, 0 para el Señor. Segundo, si es una situación de crisis emocional, lo que en lugar de enojarnos con la persona que nos dejó, nos enojamos con Dios. ¿Por qué me hiciste pasar por esto? Si nunca preguntaste si era la persona adecuada, ¿por qué ahora la cuenta la pago yo?, dice el Señor. Entonces, de pronto es una crisis con tiempo, hay que hacer muchas cosas para ganar más. Entonces, ¿quién paga la cuenta? Dios. Dejo de asistir a la iglesia, dejo de asistir a la Casa Paz, no me inscribo en SEAN, porque tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Así que en lugar de dedicarle más tiempo al Señor y menos a otras cosas que no bendicen, la cuenta la paga el Señor. Así que siempre nuestra tendencia es que el Señor tiene que pagar la factura de nuestras batallas. Y el Señor dice: no hagas eso, porque el rey de Asiria viene a atacar tus fortalezas. Entonces dejamos de orar menos porque nos resentimos con Dios, dejamos de cantar porque ya esto no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre Dios paga la factura. Y al rey de Asiria, Sennacherib, dice: muy bien, ve entregándome la adoración, ve entregándome tu tiempo, ve entregándome tus recursos, ve entregándome tu dinero, comience a dármelo, porque una vez que me has dado todo lo que te sustentaba, eres mío. Así que tenemos que aprender esto. Pero esto no fue suficiente. Recuerde que cuando usted negocia con Satanás, nunca es suficiente lo que usted le dé. Así que después de haberle pagado toda esa cantidad de dinero, volvió otra vez a cobrar más, porque quería conquistarlos por completo. Satanás no solo quiere una parte de tu vida, la quiere toda, porque él es un imitador de Dios, que Dios quiere todo en tu vida. Así que de pronto, no vamos a leerlo todo, son historias muy largas, mandó unos emisarios, unos mensajeros, y los puso delante de los muros de Jerusalén. Y comenzaron a gritar cosas como estas: ¿en qué se basa tu confianza, Ezequías? ¿En quién estás creyendo? ¿Quién te crees? ¿En dónde está tu confianza que se te ocurre levantarte contra el rey de Asiria, contra su poderío? ¿Hay alguien en que estás confiando que se te ocurrió hacer semejante barbaridad? Satanás siempre te va a llegar y decir: ¿en quién está tu confianza? Tú tienes, le decían estos gritando, tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que puras habladas sin fundamento. ¿A dónde está lo que te sostiene? ¿A dónde está quién eres? ¿En dónde está tu confianza? ¿Cuál es el Dios que crees? Y si por si acaso estás haciendo alianzas con Egipto, yo en un solo manazo lo voto. Dígame cuál es su confianza, ¿dónde está? Así que una de las cosas que comienza a gritar Satanás en nuestra mente, porque vean que en este caso todavía no hay un ejército invadiendo, son solo gritos, y cuando estamos en crisis y el enemigo viene a conquistarnos, lo primero es que habla nuestra mente y comienza a pegar gritos y comienza a oírse más duro que la voz de Dios, más duro que la palabra de Dios, comienza a oírse más fuerte que la voz del Espíritu Santo, porque grita mucho, tiene que asustar, tiene que pegar gritos. Pero miren qué interesante algo que hace Satanás con nosotros en la figura del rey de Asiria. ¿Acaso no he venido a atacar y a destruir este lugar sin apoyo del Señor? ¿No es el mismo que me ordenó que marchara contra este país y destrúyelo? ¡Ey! Por si acaso, yo estoy aquí porque Dios me envió, porque Dios hace todas las cosas posibles.
Así que yo estoy con el apoyo del Señor. No fue el que me dijo que los conquistara porque ustedes eran idólatras, porque eran blasfemos, porque hicieron las cosas mal. Yo vine aquí por autorización del Señor. Entonces, otro ataque de nuestra mente es la culpa. Y usted comienza a sentirse culpable y comienza a decir, sí, tal vez yo lo merezco. Sí, es que no he hecho estas cosas bien. Es que el domingo pasado me metí una rasca que todavía 8 días después las tengo en la jupa metida y me da vueltas y no me la quita ningún medicamento. Y comienza Satanás a traer, usted no lo merece, usted no lo merece. Usted no merece la protección de Dios. Usted no merece la ayuda de Dios. Usted le abrió las puertas a Satanás. Tiene que pagar el precio. Mire qué astuto es el enemigo trayendo información a nuestra mente. Le dice además en otra de las amenazas, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero no es aquel a quien Ezequías insultó. Qué interesante. ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares y hizo que todos en Judá y en Jerusalén le adoraron solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? No es este Dios que estás haciendo tanto alboroto, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? No deberías de estar en este lugar, en esta situación, si no tuviera yo autoridad para hacerlo. Y esto es interesante, porque miren lo que dice en 2 de Reyes capítulo 18. Eliaquín, hijo de Gilcaís, Sebna y Joab le dijeron al comandante en jefe, por favor hábleles usted a sus siervos en arameo, más o menos contextualizando, hable en inglés, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, pues el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor, el rey de Asiria, me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Oigan lo que dice Satanás cuando viene a atacar. Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beber su orina, o sea, los mandó a comer. Eso es lo que dice ahí, yo no estoy inventando. Porque usted cree que Satanás viene con misericordia y viene con habladitas y viene con dulzuras. Cuando él viene a despedazarte. Así que de pronto hay una transformación en Ezequías y entiende que su estrategia es equivocada. Que él nunca se tuvo que entregar en la primera sin pelear. Pero sabía que había una pelea mejor y era la pelea de la fe. Entendió Efesios 6 correctamente y entendió que esto era un asunto de guerra espiritual y que no podía seguir peleando comprando la paz que no se puede comprar. Así que entonces, vamos a resumirlo un poco. Se fue delante del Señor. Segunda de Reyes 19:1 dice, cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y se fue para el templo del Señor. Ya no se fue a sacarlo y a dejarlo porque ya no había ni un 5 ahí, no había nada que hacer. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ya no, lástima, cuando ya no tenemos ningún otro recurso. En lugar de haber sido el primero, lo utilizamos de último. Pero no importa, siempre hay tiempo para corregir. Así que se fue y buscó al profeta Isaías y el profeta Isaías le dijo, tranquilos, el Señor va a pelear por ustedes, no se preocupen, todo está en mis manos. Pero hay una cosa importante que hace Ezequías aquí que me gusta, y dice que el rey de Asiria le había mandado una carta con todas sus amenazas. Así que él fue, voy a ver dónde tengo uno de mis cartas. Hizo lo siguiente, yo quiero que usted aprenda a hacer estas cosas delante del Señor. Aquí está la carta de amenazas, los insultos, lo que se supone que el rey de Asiria les haría y que tenían que rendirse por completo, volver a la esclavitud de donde Dios los había liberado. Ahora miren qué interesante, porque cuando el rey de Asiria los amenaza, les promete llevarse los esclavos a una tierra como la que Dios les había prometido. Hay pan, hay vino, hay leche, hay miel. Esclavos, pero seguirán comiendo. Muchos de nosotros o muchos de ustedes se han entregado al rey de Asiria con tal de seguir comiendo, aunque sea en esclavitud y tristeza. Pero miren lo que hizo Ezequías.
Ezequías tomó la carta, la leyó, se fue para el templo y se la puso, dice que la puso en el suelo. Ahí pega el aire acondicionado. La puso en el suelo y le dijo: esta carta no es para mí, esta carta es para ti. Yo no puedo hacer nada con ella porque desde ya me declaro incapaz de vencer a quien escribió esta carta, pero tú sí puedes. Y se la remitió a él y le dijo: ahora esto es un asunto tuyo y no mío. Esto lo pudo haber hecho desde el principio, pero no importa. Si nos hemos equivocado en el camino, siempre hay tiempo para rectificar. Así que comenzó a presentarle su adoración a Dios, comenzó a presentar su causa como el salmista: Señor, escucha mi causa, hazte parte de ella y defiéndeme. Y el Señor le contestó. ¿Qué sucedió con los asirios? Que en una noche un ángel los visitó, ni siquiera fue el Señor. El Señor no tiene que pelear estas batallas contra estos reyecillos de la tierra. Mandó un angelillo de esos, y no dice que fue uno de alto rango. Se murieron 185,000 personas de sus soldados, y cuando huyeron a su casa, al tiempo los hijos de Sennacherib lo mataron a él y huyeron. Dice las historias de los rabinos que se devolvieron y fueron parte del reino de Judá después. Pero ¿en qué quiero que lleguemos en esta mañana? Nosotros tenemos que aprender a pelear estas batallas de la mente. Y cada uno de nosotros ha peleado y sigue peleando y seguirá peleando batallas que vienen aquí, que empiezan aquí. Y nos entregamos de una sola vez con las primeras amenazas. Pero el Señor te dice: no hagas eso. Con estrategia y consejo se gana la guerra. Busca mi consejo. Busca mi estrategia. No te dejes asustar por las voces de Satanás, de las crisis, de las batallas, que te dicen que no te vas a sanar, que te dice que otros se murieron de eso, que te dice que dónde está tu Dios, y algunos creyentes que confían en tu mismo Dios están fracasando, que algunos lugares de creyentes les está yendo mal, que cómo se te ocurre levantarte contra el Dios de este mundo que define si te va bien o mal. Engaños, mentiras, que te dice que te va a ir mal en tu negocio, que la crisis mundial te va a atacar, que las palabras del Señor son mentiras. Miren que los insultos y las amenazas que hicieron estos emisarios fue: no se dejen engañar por Ezequías, que dice que les va a ir bien. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, y me levantan la mano para que vengan a una cita conmigo, han pensado: lo que está diciendo este pastor es pura paja. Esto es mentiras. Lo que quiere es manipularme. Satanás le ha dicho muchos esos. ¿Por qué tengo que creer lo que dice el pastor? No le creas a Ezequías, no le creas al pastor, no creas la palabra que estás oyendo. Y hay muchos de ustedes que están escuchando esas voces hoy en día. Y los tiene tristes, los tiene deprimidos, los tiene ansiosos, los tiene negociando con las tinieblas. Los tiene negociando un poco con este mundo y un poco con la luz, pero siempre, siempre, si acudes a Dios, Dios va a tomar tu causa. Agarra hoy tu carta y preséntala al Señor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.